Hablar de deontología es hablar de ética, es hablar de los valores, es hablar de los principios filosóficos, es hablar del deber ser. En esta ocasión me dirijo a todos ustedes, abogados recientemente matriculados, abogados en ejercicio de la profesión, a todo nuestro foro que tenemos en Bolivia y todos registrados en el registro público de la abogacía. Hablaremos de deontología y procesamiento de las infracciones. Hablar de deontología es recordar primero qué imagen, qué percepción tiene la sociedad con relación a nuestra profesión, qué percepción, qué idea tiene nuestra sociedad con relación al abogado, con relación a la abogada. Aproximadamente somos 80.000 abogados registrados, un poco más, un poco menos. ¿Qué percepción tiene la sociedad? Si ustedes ven algunas imágenes que se están pasando mientras les hablo, la imagen que tiene la sociedad de los abogados no es de las mejores, ¿no? Parecería que hablar de la abogacía, hablar del derecho, es hablar de corrupción, es hablar de poca transparencia, es hablar de que el mejor abogado es quien tiene más contactos, quien conoce al juez, quien conoce al fiscal, quien conoce a la autoridad. Hablar de la abogacía es hablar de una labor, de una función que debería ser noble por definición, que ha sufrido un gran deterioro. Se percibe como un profesional que lucra con la desgracia de sus clientes. Yo recuerdo que muchos colegas antiguos de mi misma generación decían que en materia penal, por ejemplo, el abogado tiene que cobrar en función de los años de cárcel que puede tener su cliente. Si son 10 años, será pues $10.000. Si son 20 años, será $20.000. Eso es lucrar con la desgracia de los clientes, olvidando que el abogado tiene que velar por el ejercicio de los derechos de tu cliente, tiene que velar porque tu cliente tenga una buena defensa, no necesariamente ganar el pleito, pero tener una buena defensa, que es el objetivo que perseguimos desde los principios deontológicos. La tarea de los abogados y abogadas y de toda la sociedad y de todos nosotros especialmente es dignificar esta noble profesión. Si se habla mucho de la crisis del sistema de administración de justicia estos últimos años, si se habla mucho de que la justicia y la percepción de la justicia que tiene el pueblo boliviano es negativa, tenemos que buscar una manera de revertir esa situación. Porque si están hablando de la justicia, están hablando del ejercicio del derecho. Están hablando de la justicia, están hablando del ejercicio de la profesión del abogado. ¿Y cómo podemos hacer desde la abogacía? Yo creo que el origen de la crisis del sistema de administración de justicia está en el ejercicio de la abogacía. Porque al final, ¿quiénes son jueces? ¿Quiénes son fiscales? ¿Quiénes son vocales? ¿Quiénes son magistrados o van a ser magistrados? Los abogados. Y por eso tenemos que comenzar desde las universidades. Es inaudito pensar que en las universidades actualmente, y bueno, creo que esto se ha venido arrastrando desde el principio de la creación de las facultades de Derecho, le demos poca importancia a la deontología, le demos poca importancia a la ética de la abogacía. Una materia, un par de horas semanales, supuestamente suficiente para entender qué es la deontología, cuando podríamos hacer una maestría sobre deontología de todas las profesiones y especialmente de la profesión del abogado. Es inaudito pensar que en los cursos de posgrado, penal, constitucional, civil, agrario, en todas las materias, no hay al menos un par de horas dedicadas a la deontología. Y también es inaudito pensar que en las universidades, cuando están los jóvenes terminando el bachillerato, no hayan recibido una clase, una charla por lo menos sobre deontología. Lo que pretendemos desde el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional es recordar un poco lo que es la deontología. Seguramente muchos de ustedes han pasado algún curso, reitero, un par de horas, una materia, un semestre en el mejor de los casos, pero uno se va olvidando, ¿no? Porque el docente, generalmente el facilitador, no les dice lo que yo les voy a decir en este momento. No creo que el docente les haya dicho, todo lo que vamos a llevar ahora es transversal. Todo lo que vamos a llevar ahora tienen que
mantenerlo por el resto de su profesión, por el resto del ejercicio de la profesión. Es más, yo diría, podemos poner un resumen de esta clase, de esta inducción que estamos pasando, en un lado de tu escritorio o debajo del cristal de tu escritorio, respecto a los códigos deontológicos que deberían regir o deben regir la profesión del abogado, y recordarlos todos los días cuando llego a mi oficina, o ponerlo como protector de pantalla o algo así. Lo cierto es que un abogado debe usar sus conocimientos para la búsqueda del bien común y la lucha por el derecho y la justicia. Preguntarán, ¿y a qué viene ese cambio? Ese es un primer código deontológico básico. El abogado usa sus conocimientos para la búsqueda del bien común y la lucha por el derecho y la justicia. Ya más adelante veremos y qué pasa si el derecho y la justicia entran en confrontación. Creo que todos saben que tenemos que ir por la justicia, no por el derecho. Cuando encontramos en controversia dos derechos fundamentales en una acción de amparo constitucional o en un litigio cualquiera, tenemos que ir a los principios, a los valores para dirimir esa controversia. Aquí más o menos se está diciendo esta máxima del derecho, ¿no? Un abogado usa sus conocimientos para la búsqueda del bien común y la lucha por el derecho y la justicia. Eduardo Couture decía lucha por el derecho, pero el día que el derecho entre en conflicto con la justicia, lucha por la justicia. La abogacía es una profesión indispensable para la sociedad. Alguien diría que sin abogados es imposible una convivencia pacífica, ¿no? En derecho internacional hablamos mucho de la evolución del derecho internacional. La primera fase es el derecho internacional de la guerra. Es decir, no podíamos ponernos de acuerdo los seres humanos, sino a través de la guerra. Un país conquistaba a otro, una comunidad conquistaba a otro, por la fuerza. Esa era la única forma de ponernos de acuerdo y vivir en comunidad, o tratar de vivir en comunidad, porque no sé si eso es vivir en comunidad. Luego evolucionó al derecho internacional de la paz. Ahí empezaron a surgir los tratados internacionales en materia de derechos humanos, pero los primeros tratados, antes de los tratados internacionales de derechos humanos, son los tratados de paz. Es decir, termina la guerra, llegamos a un acuerdo entre los dos países o entre los dos ejércitos, y bueno, pues establecemos condiciones. ¿Quién creen que ha establecido y redactado esas condiciones? Alguien que conocía derecho, alguien que conocía justicia, alguien que tenía conocimientos de derecho. Por eso es importante e indispensable en nuestra profesión, desde el principio de los tiempos. Siempre va a haber conflictos, siempre va a haber posiciones diferentes. El abogado se constituye en una especie de dirimidor, se constituye primero, en la primera etapa, en una especie de juez, como los conocemos ahora a los jueces. Y luego, cuando va evolucionando, el abogado se va convirtiendo en ese consejero, en ese asesor, y no necesariamente en ese abogado patrocinante para litigar. Es importante entender también que la deontología de la abogacía nos enseña a pensar que un abogado que se precie abogado y recuerde sus raíces deontológicas y recuerde incluso la etimología de la palabra abogado, lo primero que tiene que decir a su cliente es cómo solucionar el conflicto, no cómo litigar, o cuántos amparos voy a presentar, o cuántas acciones voy a presentar. El abogado debe ser una persona íntegra, que cuente con valores, actuando en todo momento bajo los principios de la ética y apegándose a la ley. Es difícil pensar que un abogado no va a ganar sus honorarios, tiene todo el derecho, pero no va a ganar a costa de su cliente, o a costa del derecho, o a costa de la justicia, pero aún. Tiene que ganar sus honorarios dignamente, es la forma de dignificar la profesión. Si el problema se puede solucionar en un par de reuniones conciliatorias, o se puede solucionar a través de un trámite administrativo y no judicial, dígale eso a su cliente. Está actuando con ética al decirle, no necesitamos esto llegar a un litigio. Es más, el litigio nos va a demorar 3 años, y en 3 años no vamos a lograr el propósito que estamos buscando. Mejor le citaremos a la otra persona, nos pondremos de acuerdo, renunciamos a esta parte, ellos van a renunciar a esta otra parte y llegamos a un final feliz. Debería de ser de esa forma. Tiene el abogado que generar confianza no solo a sus clientes, sino también a los demás colegas y a la sociedad. La forma
de generar confianza es a través del respeto de sus valores, del respeto de sus códigos deontológicos, que yo los llamo códigos deontológicos que además están positivados, es decir, están en la norma, están en la Constitución, están en la ley de la abogacía, están en diferentes disposiciones legales, están establecidas como mandatos. Ese deber ser que les decía al principio se constituye en un mandato legal que es un código deontológico positivado. Un abogado tiene que ser honesto y congruente con sus principios y con los principios que como abogado tiene el deber de defender, anteponiendo los derechos y deberes sociales a su lucro personal. No tenemos nada en contra de los honorarios profesionales, al contrario, en Bolivia está abolida la esclavitud, todo profesional, más aún un abogado, tiene el derecho de cobrar sus honorarios, pero estamos cuestionando, para eso es la deontología, estamos cuestionando la forma en la que percibes tus honorarios. Si vas a percibir tus honorarios en función de cuántos años de cárcel va a recibir tu cliente, o en función del porcentaje que vas a recuperar o vas a evitar que le arrebaten a tu cliente, no estás cumpliendo los códigos deontológicos. Es otra manera en la que tienes que cobrar tus honorarios y ganarte el pan de cada día como abogado. ¿Qué es la deontología? Después de esta introducción larga. La deontología podría resumirse como ética, es lo mismo que la ética. Hay algunas diferencias, ¿no? La ética es más filosófica, la ética es más un deber ser que generalmente no es un mandato, está en tu fuero interno, tú eres ético o no eres ético. En cambio, la deontología está en la norma. La deontología y es una forma de actuar también, una forma ética de actuar, pero que está normada. Y si está normada, tiene consecuencias legales. Su incumplimiento te puede generar responsabilidades. Es el conjunto, la deontología, de principios y reglas éticas que regulan y guían una actividad profesional. Se trata de las normas en donde se establecen los deberes mínimos exigibles a los profesionales en el desempeño de una actividad. No solamente el abogado tiene un código deontológico, un código de ética, lo tienen los auditores, lo tienen los administradores, lo tienen los médicos, es de todas las profesiones. Pero es tan importante, en el caso de los abogados, no voy a referirme a otras profesiones, pero es tan importante en el caso de los abogados porque está con nosotros como abogados en juego la libertad de las personas. Es un valor preciado, quizás el más importante después de la vida, la libertad de las personas. Y no solo hablo en materia penal, cuando uno entra o no entra a la cárcel, sino también me refiero a la libertad en cuanto al derecho que tienes de ejercer tus propias prerrogativas como ser humano, o tus propias prerrogativas cuando te están queriendo arrebatar un bien o te están queriendo arrebatar un sueldo que te ha costado ganarlo. La deontología en un contexto profesional se refiere al conjunto de normas y principios éticos que rigen el comportamiento y las acciones de los profesionales en el ejercicio de una actividad. Proviene del griego deon, que significa deber, y logos, que significa tratado o estudio. Por lo tanto, la deontología se centra en el estudio de los deberes y las obligaciones éticas que tienen los profesionales. Como les decía, ahí está la diferencia entre deontología y ética. Ahora estamos hablando de deontología. ¿Y dónde están esos códigos deontológicos positivados? ¿Dónde están esas obligaciones morales, éticas? ¿En qué normas? Y hoy día, un poco más atrás incluso que la diapositiva que tienen al frente, no me centraría específicamente en la ley 387 del ejercicio de la abogacía, sino iría a las bases constitucionales, ¿no? Las bases filosóficas que determinaron una constitución de avanzada del 2009, que determinaron cómo comportarse a los seres humanos, cómo comportarse a los profesionales, cómo comportarse a los servidores públicos, ¿no? En base a valores, en base a principios, en base a, como dice la Constitución, artículo 8, principios ético-morales. El vivir bien es el horizonte, el paradigma que tenemos todo, pero para vivir bien tiene ciertas condiciones que cumplir, ciertos valores que respetar, entre los cuales también en las leyes de desarrollo se han establecido principios. La ley de la abogacía en sus primeros artículos, en su primera parte, señala como principios que rigen el ejercicio de la abogacía: la independencia, la idoneidad, la fidelidad, la lealtad, la libertad de defensa, la confidencialidad,
la dignidad, entre otros. Si tú vas leyendo en la ley de la abogacía la definición de cada uno de estos principios, encontrarás un deber ser, encontrarás un código deontológico positivado. ¿Cómo hacemos para evitar la percepción negativa que se tiene de los abogados? Si ustedes ponen, y este ejercicio lo he hecho hace varios años atrás, ponen en el Google memes de abogados o ponen percepción de la sociedad o del pueblo sobre los abogados, van a encontrar siempre cosas hasta que a veces no nos causa hilaridad, pero al mismo tiempo nos debe causar preocupación, ¿no? Encuentras memes de que el mundo sería más feliz sin abogados, de que es bueno pensar seriamente en eliminar la carrera de Derecho en las universidades. Ya no necesitamos abogados, necesitamos médicos, o sea, no está dignificada nuestra profesión. Y eso no se debe a los abogados o a todos los abogados que estamos registrados en el registro público de la abogacía y que ejercemos la profesión dignamente, sino a un grupo de abogados, un grupo de conductas, un grupo de actitudes que lamentablemente han mellado la dignidad de la abogacía, si puedo llamarlo así. Y fundamentalmente se centra en la crisis del sistema de administración de justicia. Pero vuelvo un poco al principio. ¿Cómo se ha generado la crisis del sistema de administración de justicia? Por un mal ejercicio de la abogacía. Recientemente hemos visto cómo un postulante a una alta magistratura, digo uno como ejemplo, que no está de acuerdo con una nota que le han asignado, con una calificación que ha recibido, o con una decisión que se ha tomado, trata de forzar el sistema de control constitucional, el sistema de acciones constitucionales. Y a la fecha teníamos a la fecha, hasta el momento de las elecciones, aproximadamente 60 acciones constitucionales, todas en revisión del Tribunal Constitucional. Estamos ejerciendo adecuadamente la profesión, es decir, no puedo yo aceptar que una decisión sea tomada, independientemente que tengo el derecho a impugnar, tengo el derecho a reclamar y demás, llegar hasta cierta instancia y no recurrir al amparo constitucional. No es que los abogados hemos efectivizado lo que nunca hubiéramos querido, ninguno de los que hemos participado en su momento de la redacción de algunas leyes, que el amparo se constituye en una instancia más de impugnación, innecesaria además. No es cierto, y seguramente algunos de ustedes han estado o van a estar en ese asesoramiento cuando les pida a su cliente de que, bueno, se acaba la vía ordinaria, tenemos que ir al amparo. Ese tenemos que ir al amparo, en algún lado de la norma, de la Constitución, te obliga a hacerlo. No es más bien ético decir aquí no hay razón para ir al amparo porque no hay una vulneración de derechos. Simplemente no estás de acuerdo con la decisión. Y si no estás de acuerdo ya has agotado la vía recursiva y consecuentemente no te corresponde el amparo constitucional. Pero no, creo que la mayor parte de nosotros, no incluir yo más, siempre piensa en el amparo como un recurso más, como una posibilidad más de revertir la decisión de fondo, lo cual no está bien. No responde a los principios, a los valores éticos, a los códigos deontológicos. Lo correcto es ahí hacer un análisis, si la decisión de fondo es de fondo realmente, y dentro de esa decisión o antes de esa decisión se han respetado los derechos y garantías fundamentales, no hay razón para ir al amparo constitucional. Y lo mismo podemos decir para las otras acciones constitucionales, ¿no? Igual recurrimos a la acción de libertad porque sabemos que es rápido, que en 2 horas te señalan la audiencia, pero no pensamos en que existen otros medios que el propio procedimiento penal te concede, te confiere para poder revertir una decisión con la que no estás de acuerdo. No es ir a una acción constitucional porque no estoy de acuerdo con la decisión. Es ir a una acción constitucional porque se ha vulnerado un derecho de mi cliente, porque no lo han notificado, no le han dejado ejercer su defensa, o porque no han valorado una prueba que yo he presentado. Pero si ha valorado esa prueba y hay un análisis de esa valoración, ¿por qué voy al amparo constitucional? Lamentablemente se ha producido una especie de amparitis en Bolivia que si revisamos
las estadísticas del Tribunal Constitucional o de las salas constitucionales es realmente alarmante. No hay una sola acción judicial que no haya terminado con amparo constitucional. O sea, raro pensar que alguien no ha recurrido al amparo. Hasta Defensa Pública, que depende del Ministerio de Justicia, recurre al amparo constitucional, a veces por cumplir, porque es otro problema que tenemos también los servidores públicos, que hay que considerarlo en estos temas que estamos hablando de deontología. Hay que cumplir la norma dice que tengo que apelar, la norma dice que tengo que impugnar, que tengo que agotar las vías, y agotar las vías también es presentar amparo. ¿En qué lugar de la norma te dice eso? ¿No estás interpretando o leyendo a tu conveniencia para respaldarte más bien? Y no para atender a tu cliente de forma razonable, de forma coherente, ética. Y me estoy refiriendo como cliente no solamente al cliente particular de un abogado que está en la profesión libre, sino también al Estado, que es tu cliente cuando tú eres abogado que cumple una función pública. La palabra abogado proviene, les decía hace un rato, del latín advocatus, que derivó a su vez de la expresión latina ad auxilium vocatus. ¿Y eso qué quiere decir? El llamado para auxiliar. No es el llamado a litigar, no es el llamado a presentar recursos, es el llamado a auxiliar, es el llamado a dirimir, es el llamado a solucionar un conflicto. Te reitero, si tu cliente viene a tu oficina, o bueno, si tu cliente es el Estado y tú tienes que dar un informe con relación a un conflicto jurídico, lo que te dice la profesión, lo que te dice el origen de la palabra abogado es plantear una solución al conflicto. Y no necesariamente la solución al conflicto es un litigio. Muchas veces puede ser un acuerdo. Hemos estado en varios eventos, varias capacitaciones como esta, tratando de incentivar la cultura de paz. El origen de la cultura de paz, por lo menos constitucionalmente el 2009, está en el artículo 10 de la Constitución. Nos hemos declarado como un Estado pacifista, que queremos resolver nuestros conflictos de manera amigable, entre países y más aún pues internamente, ¿no? La cultura de paz está además constitucionalizada como una responsabilidad de los gobiernos municipales, inclusive resolver los conflictos vecinales. La cultura de paz está arraigada en la Constitución, es un derecho y a la vez una obligación del Estado el generar condiciones para la cultura de la paz. Tenemos pendiente, ¿cierto? Esperemos en esta gestión que viene poder cumplir con el proyecto de ley y aprobarlo en la Asamblea, una ley que desarrolle la cultura de paz. Pero a pesar que no tenemos esa ley específica de desarrollo, tenemos otras leyes, como la ley de conciliación y arbitraje, como algunas normas dispersas que te permiten conciliar, que te permiten llegar a acuerdos amigables en toda materia, a nivel local y a nivel internacional. A nivel internacional siempre va a ser mejor un acuerdo que un laudo arbitral desfavorable de los muchos que ha recibido Bolivia estos últimos años. A nivel interno, cuando tu cliente quiere recuperar un dinero de un alquiler, de un anticrético, de una garantía, etcétera, a veces es mucho mejor el acuerdo, porque en el juicio vas a gastar más, porque en el juicio va a tardar más y por ahí tú necesitas inmediatamente ese dinero. Y la otra parte tiene la voluntad obviamente de resolver, es mejor llegar a un acuerdo, es mejor sentarse. Hemos decidido en el Ministerio de Justicia hace unos años atrás, por eso dividir la función entre lo que hace actualmente el CEPDAVI, que son unos servicios, y lo que hace el SIGPLU, a través de la gestora. El CEPDAVI se ocupa de materia penal, delitos, última ratio, no, es otro problema que tenemos los abogados, ¿no? Que lo tengo que decir también si no me voy a olvidar. Todo es penal en Bolivia. Me ha mirado feo, yo, denuncia penal. Que no me ha firmado el contrato, denuncia penal. Que bueno, me ha incumplido porque tenía que ver un concierto, no hay concierto, denuncia penal. Todo es penal en Bolivia. Se olvidan también es un código deontológico, pues, ¿no? Vamos a ver enseguida, el revisar la norma, el actualizarse, el recordar los principios que rigen el derecho, tenemos que estar permanentemente actualizados, ¿no? Y la última ratio es un principio que ha sido desarrollado en materia penal que implica que solamente cuando no has podido por otras vías solucionar el conflicto, volvemos a la palabra abogado, pues acudes a la vía penal. Pero aquí en Bolivia el porcentaje, al igual que en amparos, es alarmante de casos que llegan a la vía penal y lamentablemente
es también una razón de la crisis del sistema de administración de justicia, ¿no? Es de última ratio lo penal. Pero bueno, más allá de eso, tenemos una instancia que se ocupa de esa última ratio, que es la CEPDAVI, y por otro lado otra instancia que se ocupa de los otros problemas que pueden solucionarse de manera diferente. La conciliación es clave para esos otros problemas, en materia civil, en materia familiar, en materia agraria, en materia vecinal, y hasta en materia penal, ¿no? O sea, nuestro Código de Procedimiento Penal y Ley Orgánica del Ministerio Público ha previsto específicamente la posibilidad de conciliar cuando se trata de conflictos de contenido patrimonial. Incluso en materia de violencia, por única vez se puede conciliar. O sea, la cultura de paz está arraigada en nuestra normativa. Otra cosa es que el abogado no le da la importancia y no le da el lugar que se merece la cultura de paz, ¿no? Y es una forma, reitero, de solucionar el conflicto. Alguien dirá, y muchas veces en algunos foros lo he mencionado, pero eso implica que el abogado va a ganar menos, ¿no? Este también es otro tema ético, ¿no? Obviamente en un proceso penal que mi cliente puede entrar a la cárcel, puede ganar más, pues. La familia se va a desesperar, va a decir, no, doctor, ¿cuánto más le doy? Porque no, por favor, sáquelo de este lío. Diferente en un tema de conciliación que hasta a veces no te pagan bien porque es una simple reunión, dicen ellos, en las que estamos hablando los dos para qué era necesario el abogado o para qué era necesario el conciliador si nosotros podíamos hablar. No entienden la importancia, ¿no? Poco a poco van entendiendo de que estamos solucionando el conflicto sin necesidad de ir a tribunales y darle una razón más para que la crisis del sistema de administración de justicia siga, ¿no? El abogado es un representante legal que tiene como función servir de intercesor o mediador para resolver los conflictos de su cliente con base a la ley. Está claro que abogado no es el que litiga. Muchos jóvenes, especialmente recientemente titulados, a punto de obtener su RPA, piensan que el mejor desarrollo del abogado es estar en tribunales. Además, nosotros estamos pensando seriamente en que deberíamos de tener en Bolivia, sea vía normativa o vía regulación del registro público de la abogacía, un curso previo de litigación estratégica para poder litigar. Porque no todos deberían de litigar. El mundo del derecho es amplio. No necesitamos todos en tribunales. No vamos a chocar cabeza con cabeza. Quienes tienen la aptitud, quienes tienen la especialidad, quienes les interesa, bueno, hagan un curso en litigación, sean aprobados en ese curso y recién puedan litigar, como pasa en otros países, ¿no? Nadie puede sentarse frente a jueces en otros países si no tiene ese curso, si no está inscrito en el foro de litigación, como se dice.